El día que me enteré de mi embarazo, oí a mi marido charlando y riendo con su hermano. Tener una joven actriz de renombre en la industria del entretenimiento, volver a tener hijos, debe ser un sueño. Pero, ¿y Isabella? La que mantienes fuera, respondió mi marido con indiferencia. Amo a mi esposa. Pero los humanos nacemos con ansias de novedad. No puedo prometer pasar mi vida solo con ella. Aún así, mi esposa legal siempre será mi hogar. Mientras que las amantes son solo aventuras pasajeras. Cuando me canse de ellas, los tiraré. Me cayó un rayo. Me desplomé. Reunió pruebas. Y demandó el divorcio. Se puso furioso. Serafina. No te atrevas a arrepentirte de divorciarte de mí. De obligarme a volver. Recurrió a todos los trucos. Pero al final me negué a volver a casarme con él. Se casó impulsivamente con Isabella por despecho. Pero entonces me vi atrapada en un aluvión de lodo. Murió junto con nuestro hijo nonato la noche de su boda. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el año en que más me amaba. Mirando al hombre arrodillado ante mí. Proponiendo. Dije con calma. Julián. Terminemos. Primero Julián me miró fijamente. Atónito. Como si nunca hubiera esperado mi negativa. Su rostro palideció. Serafina. Si no te gusta esta propuesta, puedo repetirla. Lo miré. No hace falta. Terminemos. De repente la escena se sumió en un silencio inquietante. El hombre arrodillado bajó lentamente la mano que sostenía el anillo de diamantes. Su hermoso rostro se sonrojó. Una mezcla de dolor e incredulidad indescriptibles. Porque Julián sabía cuánto lo amaba. Como celebridad, seguí una dieta vegetariana durante años para mantener mi figura. Pero empecé a comer carne por él. Nunca había cocinado antes. Pero después dijo que quería dumplings. Volé de Hyundai a la ciudad para hacérselos yo misma. No solo él, todos los hombres en línea, yo estaba perdidamente obsesionada con el amor. Por eso todos se sorprendieron tanto cuando anuncié la ruptura con tanta calma. Julián detuvo todas las transmisiones de contenido que no se relacionaba con el amor. La narrativa del tema de tendencia sobre el propano dio un giro de 180 grados. Dejó a todos los presentes con la guardia baja. En ese momento, Yadadada suspiró. Isabella. Vestida seductoramente. Corrió y me agarró la mano. Cariño, ¿qué te hizo Julián para molestarte? Dime. Y lo regañaré luego. No puedes ser mezquino delante de todos, dale la cara. ¿O de verdad vas a hacerle caso a tu padre y volver a casa para un matrimonio de negocios? Julián palideció. Serafina me miraba con incredulidad. ¿Qué quiere decir? Mi padre siempre quiso que dejara la actuación y me casara con alguien de una familia de empresarios. Pero por amor verdadero, lo desafié una y otra vez. Incluso amenacé con romper nuestro vínculo padre-hija. Al final, lo perdí todo. Miré al hombre con los ojos enrojecidos. Al borde del colapso. Luego con la hermosa Isabella. En mi vida pasada. Había sido mi mejor amiga. Pero sedujo a Julián cuando estaba embarazada. Se convirtió en su amante. La forma en que lo miraba era tan coqueta que no me había dado cuenta. Le solté la mano y le dije con frialdad, he aceptado el matrimonio comercial. Así que no hace falta tu propuesta. Se acabó lo nuestro. Imposible. No lo puedo creer. Julián entró en pánico al ver mi seriedad. Serafina. Si no te gustó esta propuesta, haré una mejor la próxima vez. No digas esas cosas tan enojadas, me estás rompiendo el corazón. Sus ojos estaban llenos de mí. Su expresión se desmoronó. Sentí un mareo momentáneo. Lo supe en ese instante. Él me quería muchísimo. Había conducido 1500 kilómetros hasta Shanghái para comprar mis filetes de Ostman favoritos, solo porque le comenté que se me antojaban. Me masajeaba el tobillo torcido todas las noches hasta el amanecer. Agotado por el trabajo. Cuando me confesó su amor. Se golpeó el pecho y prometió,
yo, Julián, nunca dejaré que nadie te haga daño. En aquel entonces sonreí y pregunté, ¿y si quien me hace daño eres tú? Entonces nunca debes perdonarlo. No puedo negar su amor. Pero tampoco puedo olvidar si traicionará nuestro amor dentro de 10 años. O a nuestro pobre hijo, quien se convirtió en víctima de nuestro matrimonio. Lo miré. No estoy enojada. De verdad que me voy a casar con otra familia. Después de que rompamos, conocerás a alguien más adecuado. Julián se quebró. Arrojó al suelo el anillo de compromiso cuidadosamente diseñado. Serafina. Eres mi novia. ¿Pero planeas casarte con otro hombre? Te lo he dado todo, ¿por qué me haces esto? ¿Qué hice mal? ¿Soy solo algo para matar tu aburrimiento? Parecía furioso. Apretó los dientes. ¿Crees que te amo tanto que me quedaré sin importar cuánto me humilles? Bien. Terminemos. En cuanto habló, todos quedaron boquiabiertos. Reporteros y medios de comunicación se abalanzaron sobre mí para tomar fotos. El día de nuestro divorcio en mi vida pasada. Los medios también habían sacado fotos a lo loco. Me rogó que me reconciliara. Humillándose. Serafina. Solo te amo a ti. Pero ningún hombre puede resistir la tentación. Sé que me equivoqué, dame otra oportunidad. Tenía un dolor insoportable. Lo abofeteaba y gritaba. Sal de aquí. Esta vez no perdí la compostura. Asentí cortésmente. Me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Esa noche los temas de moda explotaron. Corrieron rumores de que yo estaba buscando oro sin excavar. A la baja. Tenía un sugar daddy. E incluso iba a casarme con él. Cuando el devoto Julián se enteró, se le rompió el corazón y me dejó. La gente en internet me maldijo. Pero no respondí. Solo ven. Mi padre llamó. Yo hablé primero. Papá. Acepté el matrimonio. Si el amor termina tan trágicamente, quizás sea mejor casarse con alguien de orígenes similares desde el principio. Al menos habría menos problemas. Mi padre no estaba tan contento como esperaba. ¿Estás seguro?, dije. Estoy seguro. Terminaré mi trabajo. Anunciaré mi retiro de la industria. Y regresaré a Shanghái para casarme. La siguiente vez que vi a Julian fue en el estreno de mi nueva película. La gente a mi alrededor se comportaba con presunción. Sabían que había perdido mi apoyo. Y se burló de mí sin parar. Serafina. ¿Te arrepentiste de haber rechazado su propuesta? ¿Viniste hoy aquí a propósito para reconectar con Julián? Escuché en silencio. Me negué a responder. Como actriz principal, no tuve voz ni voto en la asistencia del inversor al evento. E Isabella. Llevaba un vestido negro ajustado, hecho a medida. Estaba del brazo de Julián. Parecía incómoda e intentó explicarlo. Serafina, no es lo que piensas. La mirada de Julián me clavó firmemente mientras le agarraba la mano. ¿Para qué darle explicaciones a desconocidos? Eres mi cita. La expresión incómoda de Isabella desapareció al instante. Sonrió con sorna y me lanzó una mirada fría. El hoyuelo en la comisura de su boca se alzó con una sonrisa. Debería explicarlo. Serafina. La compañía cree que soy más adecuada para el papel principal en esta película. Dicen que mi imagen encaja mejor que la tuya. Por eso estoy aquí. No pretendía quitarte el puesto. Es solo que la empresa y el gerente general, Julián, me valoran. Por favor, no te enojes. Muchos tenían caras de suficiencia. Cuando Julián y yo estábamos juntos. Me han tratado como una estrella en todas partes. Ahora. Menos de un día después de nuestra ruptura. El protagonista de la película había sido reemplazado. Al igual que en mi vida pasada, la misma retirada de recursos. El mismo ascenso de la otra mujer. Los ojos oscuros de Julián se volvieron más fríos mientras permanecía en silencio. Y no pudo evitar sonreír con desprecio. Hay gente que no sabe apreciar la felicidad e insiste en huir de mi lado.
¿Pero a quién no puedo promocionar? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Serafina. Pero si estás dispuesta a disculparte. Levanté mi copa de vino y lo interrumpí. Felicidades por encontrar a alguien que aprecia tu felicidad. El rostro de Julián palideció al instante. Un dolor genuino se reflejaba en sus profundos ojos negros. Rió con amargura. Serafina. Eres despiadado. Después del banquete empezó a nevar ligeramente. Mirando los copos. De repente recordé mi vida pasada. Empecé a salir con Julián a los 19. Me casé con él a los 22 cuando me propuso matrimonio. Después del matrimonio. Me adoraba por completo. Diciendo. Todo lo que tengo es tuyo. Mis recursos existen solo para ti. Serafina. Te daré todo lo que quieras. Nunca te haré sentir triste. Como dice el dicho. ¿A dónde va el dinero, el amor lo sigue? Tras una década en la industria. Me había convertido en una estrella, la mejor prueba de su amor. Pero mi amor era igualmente sincero. Me casé con él en mi mejor momento. Di a luz a su hijo en la cima de mi carrera. He sido fiel al amor. Al matrimonio. Y a él. Había decidido tener esposa y amante. Mi mano tocó mi abdomen instintivamente. Incluso en esta segunda vida. El recuerdo de mi hijo aún me dolía. Un dolor sordo me recorría el cuerpo mientras mis ojos se enrojecían. Creí que alguna vez había sido sincero. Pero la sinceridad es fugaz. No pude perdonarlo entonces. Y no lo haré ahora. Incluso cuando más me quería. Justo entonces, un Lamborghini deportivo frenó bruscamente a mi lado. Vi claramente al conductor y a Isabella en el asiento del copiloto. Esperen en el coche. Julián dijo en voz alta. Voz fría. Isabella me miró con resentimiento y me arrulló. Date prisa. Gerente general Julián. Julián salió y se acercó a mí. Los copos de nieve se arremolinaban a nuestro alrededor. Acomodándose en nuestro cabello. Su mirada era compleja. Oscura. Mientras preguntaba, ¿tu prometido te trata mejor que yo? ¿Te ama como yo? Lo miré a los ojos inyectados en sangre. Me costaba mantener la calma. No es asunto tuyo. Mientras esperaba un taxi y me dirigía a la puerta, de repente me agarró del brazo y me abrazó con fuerza. Ya no puedo fingir más. Vine hoy para darte celos. Pero eres más exasperante. ¿Por qué? ¿Serapina? ¿Por qué me abandonaste de repente? Dijiste que me amarías para siempre. ¿Qué hice mal? Luché, pero no pude liberarme. Ya lo dejé claro. ¿Para qué volver a preguntar? Parecía desconsolado. No acepto la ruptura. No creo que te desenamoraras de mí de la noche a la mañana. Si te casas por dinero, ¿no es mejor casarte conmigo? ¿1 millón? ¿10 millones? ¿100 millones? Dime el precio. Y de repente le di una bofetada. El sonido resonó en la noche. El jadeo de Isabella llegó desde la distancia. Julián. Salió corriendo del coche. Serapina. ¿Estás loca? Julián te quiere muchísimo. ¿Y hacer trampa y golpear a la gente? Eres demasiado. Después de regañarme. Se preocupó por la lesión de Julián. Julián, dejaste escapar un suspiro. ¿Estás bien? ¿Te duele? Dije con frialdad. Ya no tenemos conexión. Por favor. Julián, que suspiró. Deja de molestarme. Esa noche anuncié mi retiro de la industria. Justo cuando cerraba mi cuenta de Weibo. La cuenta privada de Isabella me envió una foto. Julián me ofreció pasar la noche. Se avecina una larga noche. ¿Qué crees que haremos? Es un hombre de gran responsabilidad. Sin que tú lo detengas. Es solo cuestión de tiempo. Serapina. Tu novio ahora es mío. Intentó provocarme.
Pero había visto cosas peores en mi vida pasada. No sentí nada. La bloqueé y la borré. De vuelta en Shanghái. Mi padre concertó una cita con Gabriel. Los matrimonios por negocios son rápidos. El lugar era una tienda de novias. Gabriel, el empresario más joven de China. Un rostro frecuente en revistas de economía. Era sorprendentemente guapo. Incluso para alguien acostumbrado a hombres guapos y de aspecto desfavorable como yo. No se parecía en nada a Julián. El hijo menor mimado que siempre había encontrado su camino. Gabriel era el heredero mayor. Estaba ocupado heredando y administrando el negocio familiar. Cuando me vio, sus ojos sonrieron. Un matrimonio empresarial eficiente. Me llevó directamente a una tienda de novias con exquisitos vestidos de novia hechos a mano. Los diseñé yo misma. Espero que te gusten. Sonreí. Son preciosos. Cuando me probé el vestido, me quedó perfecto, talla y color. Y el diseño, dijo Gabriel con dulzura. La boda es apresurada. Pero te daré lo mejor que puedo. No esperaba mucho de un matrimonio de negocios. Simplemente que sea sencillo. Su tono era sereno. Te mereces lo mejor. La alianza matrimonial entre las familias Gabriel y Serafina. A los principales conglomerados financieros. Acaparó las portadas en cuanto se anunció. Un punto negativo para los internautas, Serafina. La hija mayor de la familia Serafina. Era la popular actriz que se había retirado de la industria hacía poco. De repente. Los rumores sobre mi búsqueda de oro se desvanecieron por sí solos. Antes de la boda, recibí innumerables mensajes y llamadas de Julián en WeChat. Cuando bloqueé un número, él usó otro. Finalmente el encabezado cumplió con mi deseo. Incapaz de soportar el acoso, respondí. La voz del hombre al otro lado era ronca, Serafina. Te dará una última oportunidad. Si estás dispuesto a volver, te perdonará. De lo contrario. Respondí con calma. Julián. Madura. Se acabó lo nuestro. Deja de molestarme. O llamaré a la policía. Esta vez. Finalmente se quedó callado. El día de la boda, recibí una llamada del hermano de Julián. Su tono era hostil. Julián tuvo un accidente de coche camino a verte. Serafina. ¿Te quiere tanto porque lo torturas? ¿Acaso eres humana? Pregunté secamente. ¿Está en estado crítico? ¿Y si no lo está, no te importa? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Has olvidado todo lo que hizo por ti. Su hermano casi se desmaya por teléfono. Apenas se aguanta para no llamarme desagradecido. De repente me arrebataron el teléfono y me colgaron. Me quedé en silencio durante 10 segundos. Es cierto que Julián aún no me había hecho daño en esta línea temporal. Así que no busqué venganza. Romper fue leve comparado con lo que Ed hizo una década después. Me puse el vestido de novia que diseñó Gabriel y continué con la ceremonia. Bajo los focos. Brillaba con fuerza. Mientras escuchábamos al pastor recitar los votos. Banje. La puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un hombre con un traje manchado de sangre. Demacrado y con olor a alcohol. Me miró fijamente. Su nuez de Adán se balanceó mientras se ahogaba con palabras rotas. Serafina con palabras temblorosas. Estuvimos casados 7 años. Sin mi consentimiento. ¿Cómo te atreves a casarte con otra persona? Hasta el momento en que lo vi. Supe que Julián también había renacido. Debiste haber aceptado mi propuesta, tu tranquilidad se oponía a estar conmigo. La mirada de Julián se detuvo en mi mano, entrelazada con la de Gabriel, antes de apartarla. Forzó una sonrisa a Serafina. Me equivoqué. Vine a llevarte a casa. Nunca volveré a hacerte daño con nimiedades. Sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad. Por favor. Mientras hablaba, dio unos pasos firmes hacia mí. Con los ojos inyectados en sangre, Gabriel se puso delante de mí instintivamente. Aunque su sonrisa seguía siendo cortés.
Su mirada era gélida y su tono firme. Así que este es Julián. El hijo menor de la familia Julián. Hoy es el día de mi boda con mi esposa. Gracias por venir. Pero aquí no tenemos la costumbre de recibir a exnovios. Por favor, váyanse. Después de todo, su relación terminó hace mucho tiempo. Y en el ajedrez elegido para la vida. Julián observó el lujoso lugar y a los bulliciosos invitados. Todos gritaban que Serafina lo había abandonado. Se quedó rígido. Serafina, mirándome con incredulidad. No tienes que castigarme así por rabia. Sabes que solo te amo a ti. Deja de bromear, esto no tiene nada de gracia. Dijiste que me cuidarías para siempre y que estarías a mi lado para siempre. ¿Cómo puedes romper tu promesa hoy? Si alguna vez tuviste un profundo afecto por el hombre que me desamó profundamente. Ahora solo sentía asco y repulsión por este traidor. Miré fríamente al desmoronado Julián y dije, ya me he dejado claro. Por favor, no vuelvas a aparecer frente a mí. Hoy es el día de mi boda, ¿podrías al menos mostrarme respeto y dignidad? Julián se negó a creer mi indiferencia. Subió corriendo al escenario, apartando a Gabriel de un empujón. Con los ojos encendidos, imposible. No puedes estar dispuesta a casarte con otra persona. Lo miré con calma. ¿Por qué no? Porque en tu vida pasada, eras mi esposa. Julián se quedó paralizado. Como si se diera cuenta de que Ed se había escapado. Murmurando. Esto no debería estar pasando. Debiste haber aceptado mi propuesta. Se suponía que estaríamos juntos. No pude evitar sonreír con desprecio. Me volví hacia Gabriel y le susurré, ¿me das 10 minutos para encargarme de esto? Te prometo que no retrasará la ceremonia. Gabriel me miró. La comisura de su boca se levantó. Y asintió sí. Miró fríamente a Julián. Tomé el micrófono y me disculpé con los invitados. Julián y yo caminamos hacia el pasillo, afuera del salón de banquetes. Instintivamente intentó acortar la distancia. Pero retrocedí sutilmente. Nos miramos fijamente en silencio durante unos segundos antes de que dijera bruscamente. No digas nada. Déjame contarte una historia primero. Había una mujer que se casó. Amaba la belleza. Pero para tener un hijo con el hombre que amaba, empezó a comer carne. Bebiendo hierbas amargas. Y perdí innumerables oportunidades de trabajo. Finalmente el cielo me llenó. Quedó embarazada. Pero su marido la engañó con su mejor amiga. Durmieron juntos en casa conyugal mientras ella estaba en su control prenatal. Incluso lo hizo delante de sus fotos. La mujer le contó a su suegra sobre el romance. Pero la suegra dijo: si una mujer no puede controlar su peso, no puede culpar a su marido por ser infiel. La mujer tenía su orgullo. Ella llamó y soportó la humillación. Y optó por el divorcio. Pero el hombre y su madre pagaron cuentas de marketing para difundir rumores en línea que afirmaban que ella lo había engañado. Que estaba buscando oro. Olvidaron que el negocio familiar creció enormemente gracias a su influencia y fama. Más tarde, la familia del hombre se casó con una nueva esposa sobre sus cenizas. Mientras tanto, la mujer y su hijo murieron en un accidente. Serafina. Yuri también renació. Y tres mientras relataba el pasado. Los ojos de Julián se oscurecieron. Su sonrisa amarga no llegaba a sus ojos. De hecho, en mi vida pasada, no me casé legalmente con Isabella. Fue solo una boda falsa. Quería que te arrepintieras. Para volver a mí. Sé que te causé problemas. Pero te amo. Un hombre común y corriente que cometió el error de caer en la tentación. ¿Puedes perdonarme? Julián, Dios mío. ¿Te acuerdas? Lo miré. Voz plana. Cuando empezamos a salir, prometiste que nunca dejarías que nadie me hiciera daño. Pregunté. ¿Y si quien me hace daño eres tú? Me dijiste que nunca lo perdonara. En mi vida pasada. Aunque Ed me hizo trampa, las campañas de marketing hicieron que todos me culparan.
Embarazada y sin dormir. Está junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. A veces con ganas de saltar. Pero sintiendo el latido del bebé. Decidí seguir luchando. Fue entonces cuando aprendí lo feroz que era mi protección, sin importar lo grande que fuera Julian. O cuánto quiso Ed casarse conmigo en el momento en que me traicionó. El chico que me amaba murió. Las décadas que compartimos se desvanecieron con los recuerdos. Julián abrió la boca para explicar. Pero las palabras murieron en sus labios. Finalmente H. Dentiali. Solo pudo bajar la cabeza débilmente. Serapina. Dame una oportunidad más. Te lo compensaré. No pude evitar reírme. ¿Cuántas veces había oído esa frase? Desde que nos casamos. Cada vez que olvidaba nuestros planes. Él decía con sinceridad, cariño, cariño. La próxima vez te lo compensaré. Julián siempre pensó que tendríamos una próxima vez. Qué lástima que no la hubiera. Me burlé. Bueno, dejémoslo ya. Como pueden ver, me voy a casar. Por favor, tengan algo de dignidad y respeto. Mientras me giraba para irme, me levanté el dobladillo del vestido de novia. Julián entró en pánico y me agarró del brazo. Su alta figura casi se desploma. Su rostro estaba pálido. No. No estoy de acuerdo. Serapina. Eres mi esposa, no puedes dejarme. Su voz se quebró. Todo su cuerpo temblaba ligeramente. Me reí. Me quité la mano de encima. Deja la vida pasada en el pasado. Ahora soy libre. Y elijo vivir mi propia vida. Sinceramente, no había cumplido mi deseo. Te admiro. Después de arruinarme tanto en tu vida pasada, aún tienes el valor de pedir perdón. De verdad que no tienes vergüenza. Solo te pido una cosa, no te metas en mi vida. Antes de que Julián pudiera responder. Me di la vuelta y me alejé. Intentó perseguirme, pero le respondí con frialdad. Ya sabes. Isabella y tú se merecen el uno al otro. Se quedó paralizado. El rostro palideció. La boda continuó. Julián se quedó a un lado como un ladrón miserable. Me vio tomar la mano de Gabriel y recitar mis votos con mi vestido de novia. Me miró con la mirada perdida. Sus ojos estaban fijos en mí. En mi vida pasada, hacía años que no me veía tan segura y radiante. Hacía mucho tiempo. Me daba demasiada vergüenza salir debido al aumento de peso del embarazo. Incluso me volvía demasiado sensible. Poco a poco Julián dejó de venir a casa con frecuencia. Poco a poco. Había encontrado innumerables excusas para hacer trampa. En ese momento, Julián comprendió con una claridad aplastante que Serafina lo había abandonado por completo. Nunca había sentido tanta desesperación. Ni siquiera cuando intentó suicidarse tras enterarse de su muerte. Para Julián. ¿Estás bien? Isabella le tiró de la manga. Lo sacó de su trance. La miró. ¿Por qué estás aquí, caballo de niño? Estaba preocupado. Tuviste un accidente de coche, deberías estar en el hospital. No está aquí. Serafina está casada. Nunca volverá. Mientras ella intentaba abrazarlo, él frunció el ceño y la apartó. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. El chico tiembla, Julián. Ella ya no te quiere. Pero yo sí. Casémonos, por favor. Isabella siempre había envidiado a Serafina por su origen privilegiado. El amor de un hombre tan excepcional. Julián había sido su amor secreto durante años. Pensó que después de que Serafina decidiera casarse por negocios, Julián finalmente seguiría adelante. Y ella podría curar su corazón roto. Tarde o temprano, se enamoraría de ella. Pero su expresión se volvió gélida. Isabella. ¿Sabes siquiera lo que dices? Sí. Siempre me has gustado. No solo ayudaste a Serafina, también iluminaste mi vida. ¿Por qué no puedo ser yo? Esta era la primera vez que Isabella confesaba sus sentimientos. Julián soltó una risa hueca.
Las lágrimas se mezclaron con la sonrisa. Le había insistido a Serafina innumerables veces que solo había sido un lapsus momentáneo. Que él e Isabella eran mutuamente beneficiosos. Él le dio recursos. Ella le dio su cuerpo. Pero una vez que los sentimientos se involucraron, todo cambió. Ahora no tenía derecho a pedirle perdón a Serafina. Miró a Isabella con frialdad. Salió tambaleándose del lugar de la boda. Sintiendo que ya no pertenecía. Julián volvió a soñar. Volvió a la noche en que había planeado una boda falsa para que Serafina se disculpara. Acababa de grabar un vídeo del banquete e intentó enviárselo cuando un miedo indescriptible lo invadió. El mensaje falló. Tomó prestados los teléfonos de sus amigos para llamar. Pero nadie contestó. Un pensamiento terrible lo asaltó. ¿Qué le había pasado a Serafina? Esa noche se supo de su muerte. Julián entró en pánico. Destrozó su teléfono y desconectó todas las redes sociales. Se negaba a creerlo. ¿Cómo podía estar muerta Serafina? Llevaba un hijo suyo en el vientre, ¿cómo podía dejarlos atrás? Desafortunadamente, después de haber cumplido mi juramento. La familia Serafina emitió un comunicado al día siguiente confirmando la muerte de la señorita Serafina. El padre de Serafina nunca aprobó su matrimonio. Y esta fue la primera vez que buscaste a Julián. Una vez dijiste que la cuidarías bien. Antes de que Julián pudiera disculparse. La familia Serafina presionó. Expusieron que él y su madre habían contratado a trolls en línea. Sus acciones resultaron ser contraproducentes. Y la empresa de la familia Julián estuvo al borde de la quiebra. Esta vez, Julián no se defendió. Admitió públicamente sus errores en línea. Ahogado en alcohol y viviendo en la niebla. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. Incapaz de soportar la culpa. Saltó del piso 13. Julián despertó sobresaltado del sueño en el que había renacido. Pero su Serafina ya no lo quería. Después de casarnos, Gabriel y yo seguíamos durmiendo en habitaciones separadas. Él decía que me respetaba y que estaba dispuesto a tomar las cosas con calma. Todos los días al llegar del trabajo me miraba con dulzura, con un ramo de flores en la mano. La encantadora señorita Serafina. ¿Me concederías el honor de conocernos empezando con una cita? Mi corazón se aceleró. Pero fingí indiferencia. Déjame pensarlo. No mostró irritación. Arregló las flores con cuidado en una vase sonriendo. Entonces volveré a preguntar mañana. Durante el tiempo que pasamos juntos noté algo extraño. Gabriel parecía conocerme mejor de lo que esperaba. En un banquete. Tomé un pastelito. Solo para que él me agarrara suavemente la muñeca. Recuerdo que eres alérgico a los mangos. Este pastel lleva mango, así que te compraré uno de fresa. Me quedé atónita. Nunca me enojé y él cuidaba cada detalle. Poco a poco empecé a aceptar su cariño. Y empezamos a salir. La siguiente noticia sobre Julián llegó cuando un escándalo sacudió a su familia. Se quedó en su habitación bebiendo todo el día. Estaba en un estado lamentable. Isabella aprovechó la oportunidad. Lo drogó. Con la intención de acostarse con él y de conseguir un matrimonio. Para su sorpresa, Julián preferiría apuñalarse el muslo con un cuchillo y tocarla. Esa noche. Fue trasladado de urgencia al hospital por una grave pérdida de sangre. Los medios de comunicación difundieron la noticia con gran sensacionalismo, catapultándola a lo más alto de todos los titulares, el avance forzado de Isabella. Julián se mantiene fiel, aunque sea incapaz o simplemente reticente. La desgracia de la familia Julián se extendió como la pólvora, convirtiéndose en pasto del público. La madre de Julián. No es ninguna cobarde. Expuso todas las travesuras de Isabella al seducir al novio de su mejor amiga. Persiguiendo descaradamente una aventura. Incluso acostándose con colegas saboteadores. La industria del entretenimiento se sumió en un frenesí de chismes. Finalmente. En esencia. Isabella se vio obligada a retirarse del mundo del espectáculo y casarse con un desconocido en su pueblo natal rural para pagar la dote de su hermano, una trágica caída.
Empecé a cultivar nuevas aficiones. Me enamoré de la pintura y los arreglos florales. En mi tiempo libre. Estudié inglés para un programa de posgrado de arte en el extranjero. Un día, me llamó un número desconocido. Tras dudar, respondí. Era mi exmadre, Minus, de la Facultad de Derecho de Minus. Regina. ¿Serafina? Mi hijo no me deja llamarte. Pero, por favor. Ven a verlo una última vez. Lo hospitalizaron hace poco y le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa tardía. No le queda mucho tiempo. Se niega a comer o a recibir tratamiento y solo se queda mirando tus fotos antiguas. Creo que te haría caso. Dudé. Pero Gabriel me sujetó las manos temblorosas con suavidad. Despídete como es debido. No tienes que obligarte a olvidar a Adele, solo te cansa. Sus palabras me ablandaron el corazón. Y fui a ver a Julián. Julián. Al oír mi voz, el hombre en la cama del hospital se quedó paralizado. Giró lentamente la cabeza. Se le saltaron las lágrimas al verme en la puerta. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Me miró. Luego vi a Gabriel, estaba detrás de mí protegiéndome. Y sonrió levemente. Me alegra que estés feliz. Me alegro mucho. Cuando miré nuestras fotos antiguas, me di cuenta de lo brillantes y hermosas que éramos. Me pregunté si mi amor por ti envejeció con el tiempo. Entonces vi lo infantil, arrogante e insoportable que era mi amor. ¿Cómo podría merecer tu perdón? Su voz se apagó mientras se cubría el rostro, ahogándose en sollozos. Las emociones humanas son extrañas. Una vez lo odié con tanta fiereza. Deseaba que muriera. Pero en ese momento de cierre, todo parecía trivial. Me entregó nuestro álbum de fotos. Estos recuerdos son tuyos, puedes conservarlos o desecharlos. De acuerdo. Al darme la vuelta para irme, Julián susurró sus últimas palabras, señora Afina. Por favor, sea feliz. Y nunca me perdones. Hice una pausa. Susurrando lo haré. De camino a casa con Gabriel. El sol se sentía inusualmente cálido. El cielo era de un azul perfecto. Me quitó el álbum de las manos. ¿Lo tirarás?, pregunté con una sonrisa. Negó con la cabeza. Estos son tus recuerdos, hermosos o dolorosos. Son parte de ti. Merecen ser atesorados. Porque todo en ti es precioso. Por fin expresé mi curiosidad. ¿Cómo es que me conoces tan bien? Eres tú. Mi fan. Amén. Sonrió. Un fanático obsesivo. Más tarde. Cuando por casualidad entré en un estudio, por fin encontré la respuesta. Resultó que ese Brad de cara fría y negativa estaba enamorado de mí desde pequeño. De niño. Era gordito y redondo. A menudo lo acosaban. Era la reina del barrio. Siempre lo cuidaba y lo cuidaba como a mi hermano pequeño. Pero después. Ambos nos mudamos y perdimos el contacto. A veces el destino es realmente increíble. Siempre habrá alguien esperando con ansias tu viaje. Esperando tu llegada. Tomándote de la mano y guiándote juntos hacia la felicidad. Fin. Mi hermana chocó accidentalmente con las estanterías. Quedé con ambas piernas inválidas y paralizado de por vida. Después mi hermana generosamente dijo que estaba dispuesta a dejar que su novio me cuidara el resto de mi vida. Todos la elogiaron por su rectitud. Solo yo sabía que su novio tenía una enfermedad venérea y era irascible. Y me torturaba a la menor insatisfacción. Más tarde. Mi cuerpo supuraba y estaba cubierto de chintes. Mi hermana esparció rumores de que aunque me había roto las piernas, seguía coqueteando con hombres. Incapaz de soportar la tortura, morí de un ataque de ira. Cuando volví a abrir los ojos. Volví al día del derrumbe del almacén. Esta vez. Miraba a mi hermana, que se preparaba para empacar. Me burlé y la saqué del almacén. Una hermana. Sé cómo organizar las cosas. Solo dame la oportunidad de mostrarme.
Al oír la voz familiar, instintivamente le di una bofetada a la persona que tenía delante. Solo al oír su grito de dolor me di cuenta de que realmente había renacido. Miré a la delicada niña frente a mí, que se cubría el rostro con celos en los ojos. Apreté los dientes e ignoré las miradas condenatorias a mi alrededor. Negué con la cabeza y rechacé su petición. ¿Por qué?, preguntó mi hermana con los ojos rojos. Solo porque eres la asistente de mayor confianza del jefe, ¿puedes tomar la iniciativa de aislarme y no permitirme tocar los asuntos de la empresa? Al escuchar sus palabras insinuantes, me burlé en mi corazón. En mi vida anterior, después de que mi hermana dijera la primera frase, no dudé en entregarle todo lo que tenía en las manos. Ante sus indirectas y comentarios sarcásticos, me di la vuelta y me ocupé de otras cosas. No la supervisaba para que completara la organización del almacén paso a paso. Hasta que se oyó un estruendo. Todos los estantes del almacén se derrumbaron uno tras otro. Solo me concentré en ordenarles a los demás que escaparan. Pero ignoré los estantes vacíos del almacén. Cuando me aseguré de que todos se hubieran ido, me di la vuelta para salir. El estante que se inclinó repentinamente me golpeó en las piernas. Quedé atrapado bajo el pesado objeto durante casi 5 horas. Por suerte no había cumplido mi propósito. No había nada importante en el almacén. El derrumbe duró un tiempo y no causó grandes pérdidas. Me rescataron. Pero aunque salvé la vida, quedé inválida de ambas piernas y solo podía estar en cama debido al accidente en el almacén. Mi hermana me echó toda la culpa mientras estaba en coma. Y después me vi obligado a perder mi trabajo. Mirando mis piernas discapacitadas. Estaba a punto de suicidarme. Mi hermana trajo a un grupo de periodistas y a Blake a mi casa. Hipócritamente dijo muchas cosas. Sin mencionar sus motivos. Y culpándome por ser mezquina y celosa de que se hubiera convertido en la asistente del jefe. Los medios de comunicación no regulados me tomaron fotos. Mi hermana lloró y empujó a Blake hacia mí. Hermana. Este es mi querido novio. Como no puedo acompañarte a menudo por trabajo, solo puedo dejar que te atienda. Me burlé y no me negué. Tras permitir que los medios fotografiaran la conmovedora escena de nuestra separación, no dudé en echar a todos. Lamentablemente, no lo había cumplido. Mi hermana, de alguna manera, consiguió la llave de mi casa. Blake se mudó a mi casa sin ningún problema. Al principio me sirvió con obediencia. Fue solo después cuando descubrió que realmente tenía una discapacidad, cuando me mostró su verdadera cara. Siempre que no estaba satisfecho, me apretaba contra la cama. Solo entonces supe que tenía verrugas genitales. No me sorprendió. Me infecté. Blake no me dio ningún tratamiento. Dejó que mi cuerpo se pudriera y quedó cubierto de asquerosas chintes. No soportaba esa tortura. Mientras Blake estaba fuera. Arrastré las piernas y me arrastré hasta la cocina para suicidarme con un cuchillo. Después de morir, mi hermana empezó una transmisión en vivo. Me acusó de coquetear con hombres. Y aunque tenía discapacidad en ambas piernas, seguía liándome con hombres. Incluso afirmó que a Blake, quien me cuidaba, lo obligaron a infectarse con verrugas genitales. Por un tiempo. Innumerables personas simpatizaban con ellos y me odiaban. Dejar que el pensamiento de la miserable situación en mi vida anterior. Mi respiración cambió de repente. Miré a los empleados a mi alrededor con ojos condenatorios. Resoplé con frialdad. Organizar la mercancía es algo que el jefe me encomendó personalmente. Señora Abella. Si habla con tanto sarcasmo, ¿está cuestionando la decisión de la jefa? Ya que usa la excusa de la intimidación para obligarme a entregar las cosas que tengo en mis manos. Entonces confirmaré este acto de acoso. La expresión de mi hermana se congeló. Claramente no esperaba que lo dejara tan claro. Se mordió el labio y volvió a mostrar una expresión redonda. Pero noté que la pantalla del teléfono de mi hermana se iluminó. Hermana, Tenine Badao. Me temo que estás demasiado cansada. Así que hablé sin pensar. Al percibir el agravio en sus palabras. Mis ojos se oscurecieron.
La idea de echarla directamente cambió mi mente. Un empleado que llevaba mucho tiempo observando no pudo evitar hablar para persuadirla. Vivian. La señora Abella solo quiere ayudarte. ¿Por qué tienes que tomarte las cosas tan en serio? Tienes mucho dinero y poder. Deberías darnos a los pequeños empleados la oportunidad de mostrarnos. Solo así podremos llegar más lejos en el futuro. La señora Abella es tu propia hermana. No puedes ser tan desalmada y egoísta. ¿Verdad? En realidad no la estaban ayudando. Claramente estaban desahogando sus celos e insatisfacción conmigo con mi hermana. Después de todo, busco la perfección en todo. Trabajar bajo mi supervisión no solo es laborioso, sino que además no genera mucho dinero. Y tengo pocas oportunidades de mostrarme. En mi vida anterior, nunca consideré los sentimientos de mis subordinados. Así que me traicionaron después del accidente. Ahora, después de pensarlo, les hablé con suavidad a los empleados enojados e insatisfechos que tenía delante. Tienen razón. No puedo asumir todo. Ya que es así, les haré 3 preguntas. Quien las responda correctamente tendrá la oportunidad de organizar la mercancía esta vez. Después de que termine de hablar, el silencio se apoderó de la escena al instante. Al fin y al cabo, todos sabían que esta era una oportunidad única en la vida. En mi vida anterior, mi hermana pidió deliberadamente esta oportunidad para poder servir como comentarista, familiarizándose con los materiales durante la inspección del líder. En ese momento, no entendí y le di el trabajo directamente a mi hermana. Esto provocó que muchos empleados me regañaran a mis espaldas por favorecer a mis familiares y ser tacaño. Conté hasta 3 en silencio. Y alguien estaba deseando levantar la mano. Debes cumplir tu palabra. Asentí. Miré a mi alrededor y vi la emoción y el entusiasmo en los rostros de los empleados. Y finalmente miré a mi hermana, que parecía hosca. Retiré la mirada con calma. ¿Cuál es la esencia de la organización del almacén? Una tras otra. La gente dio respuestas diferentes. Hice 2 preguntas más. Y solo mi hermana se quedó allí sin decir palabra. Por fin, Fidetu Soli. Miré a la chica más joven del público. Y con aprobación. Le entregué el zueco que tenía en la mano y le di algunas instrucciones con delicadeza. Los demás suspiraron. Sonreí y dije: habrá muchas oportunidades como esta en el futuro. No te desanimes. En medio de las sonrisas felices. Mi hermana levantó la mano de repente. Sonrió y miró a la joven que sostenía el tronco de cacao. Eres tan joven y seguro que hay muchas cosas que no entiendes. ¿Por qué no te ayudo? Me reí del entusiasmo de mi hermana. En mi vida anterior, aprovechó la oportunidad para acercarse al vicepresidente de la empresa e incluso se deshizo de su novio con verrugas genitales. Según el pasado, la chica podría haber aceptado su supuesta amabilidad. Pero debido al cambio de actitud, la chica solo frunció el ceño y negó con la cabeza. Solo soy joven. No soy estúpida. Si hay cosas que no entiendo. Sé que debo preguntar. No necesito la ayuda de la señora Abella. 3 Mi hermana estaba a punto de persuadirla. Pero la chica me miró fijamente. Vivian. ¿Por qué no le pedimos a tu gente de Elevant que se vaya primero? Tengo algunas preguntas que quiero hacerte en privado. Los demás empleados ya habían salido del almacén antes de que mi hermana empezara a hablar. La única persona irrelevante que quedaba ahora era mi hermana. Al ver su rostro sombrío me sentí secretamente encantado. Fingí disculparme y le pedí que se fuera. Mi hermana resopló y se fue de allí con sus tacones de 10 centímetros. Moviéndose con encanto. Cuando me di la vuelta, vi que Coco guardaba rápidamente su teléfono. Sonreí y no seguí insistiendo. En cambio comencé a explicar las precauciones para organizar la mercancía. Coco con menos atención y rapidez completó el trabajo. Al ver que oscurecía, vi a Coco irse. Me di la vuelta para revisar la mercancía y saqué mi teléfono para buscar el apodo de mi hermana. En mi vida anterior, usó transmisiones en vivo para difamarme innumerables veces. Cuando vi lo que hizo mi hermana hoy,
Sabía que iba a usar la transmisión en vivo para arruinar mi reputación y obligar a la empresa a abandonarme. Después de todo, para la empresa y el jefe, los recortes han frustrado mi obsesión. La reputación es más importante que un asistente que organiza la mercancía. Hice clic en su página de inicio. Mi hermana publicó un vídeo sarcástico. El fondo del contenido era el almacén. Y el subtítulo decía que mi hermana, en realidad, regaló la oportunidad que me prometieron como favor a alguien más. Desafortunadamente me dirigía a un lugar de fieltro. Nadie en la sección de comentarios se compadeció de sus dificultades. La mayoría elogió mi generosidad. Y algunos la criticaron por ser una asalariada. Odio a esta clase de zorra del té verde que toma atajos. Ni siquiera puede responder a las preguntas más básicas. ¿Es idiota el bloguero? Vi con gran interés las burlas de los internautas en la sección de comentarios. 3 segundos después, el vídeo desapareció. Supongo que mi hermana no sacó nada en claro de la sección de comentarios y, consternada, finalmente borró el vídeo. Sonreí con satisfacción. En mi vida anterior, estuve al borde del colapso mental por las palabras venenosas de estos internautas. En esta vida, mi hermana debería experimentar esto para que pueda deshacerme del odio en mi corazón. Justo cuando estaba a punto de dejar el software, pasé accidentalmente al siguiente vídeo. El fondo seguía siendo el almacén. Pero el título del vídeo era completamente diferente. Este odioso té verde que depende de las conexiones en realidad quiere compartir mis resultados negativos. De un vistazo, reconozco que era la cuenta de Coco. La mayoría de sus fans eran empleados de la empresa. Tras ver el vídeo, dejaron mensajes en la sección de comentarios preguntando por los detalles. Coco me explicó todo uno por uno. Y sus palabras estaban llenas de disgusto hacia mi hermana. Como esperaba. Temprano a la mañana siguiente. El ambiente en la empresa era inicialmente animado y armonioso. Pero se volvió extremadamente silencioso en cuanto entró mi hermana. Por mucho que intentara conversar, todos la ignoraban. Me senté en el segundo piso. Viendo la expresión nerviosa de mi hermana, tomé un sorbo de café con satisfacción. Valió la pena pasar la noche despierta para armar lío en la sección de comentarios con mi cuenta alternativa. Por fin. Todos guardaban rencor. Después de todo. Para los asalariados. Las falsas expectativas en el trabajo no son tan importantes como las oportunidades al alcance. Me esforcé mucho para que todos supieran que cuanto mejor se lleven con mi hermana, mejor. Es más probable que les roben sus oportunidades de ascenso. De esta manera, no cumplí mi propósito. Nadie se atrevió a acercarse a mi hermana. Además, mi hermana no tenía ningún talento. Ni siquiera tenía temas en común con sus colegas. Después de ir y venir, estaba invisiblemente aislada. Era realmente ridículo. Cuando sintió que la actitud de su colega no era la correcta, en lugar de tomar la iniciativa de mediar, lloró en Internet. Usé mi cuenta alternativa para guiar a Coco a estos vídeos. Unos días después, la actitud de todos hacia mi hermana cambió de simple negligencia a burla verbal. Mi hermana no soportaba este tipo de estímulo y corría a mi oficina a esconderse todos los días. Se quedó tranquilamente a mi lado durante unos días. Al ver que la actitud de su colega se iba apaciguando poco a poco, corrió de vuelta a su puesto de trabajo. Compró un montón de bocadillos y té con leche y los repartió a todos. Todos la elogiaron por su generosidad y belleza. Pero la jefa me regañó porque usó mi nombre sin permiso y transfirió dinero de la cuenta de la empresa para comprar estas cosas. No me apresuré a discutir con ella. En cambio, recopilé los registros y vídeos y los guardé en una memoria USB. Después de todo, había cosas más importantes que atender. Al llegar a casa del trabajo, igual que en mi vida anterior, mi hermana, de alguna manera, consiguió la llave de mi casa y entró en mi sala con su novio Blake, donde se sentó en mi sofá. Fruncí el ceño con disgusto. Mi hermana me puso el teléfono en la cara y dijo con lástima: «Hermana, me quitaste la oportunidad. Me dejaste sin dinero para pagar el alquiler. Ahora Cheng y yo estamos sin hogar. Soy tu hermana. Sin duda me acogerás. ¿Verdad?».
La miré con ojos fríos y me negué con voz fría. ¿Quién te permitió entrar? Esta es mi casa. Y no eres bienvenido aquí. En mi vida anterior, cuando estaba discapacitado y solo podía quedarme en cama luchando por sobrevivir, mi hermana entró pavoneándose en mi casa así. Ignorando mi expresión feroz, me robó mis ahorros y todos mis objetos de valor. Y me obligó a poner mi huella digital en el contrato de transferencia de la casa. Estaba tan furioso que escupí un poco de sangre sobre su ropa cara de imitación. Mi hermana tenía una expresión sombría. Después de abofetearme varias veces. Al día siguiente trajo a periodistas y a su novio a mi casa. Recordando la trágica situación antes de mi muerte en mi vida anterior, deseé poder destrozar a esta pareja de desventurados. Inesperadamente. Mi hermana había aprendido a ser inteligente. En lugar de presionarme con moralidad paso a paso. Ella se comprometió. Como mi hermana no nos recibe bien, nos iremos mañana. Mi hermana seguramente aceptará que nos quedemos una noche. ¿Verdad? Reprimí la emoción y asentí con renuencia. Solo se permite la habitación de invitados. No entres a otras habitaciones a la ligera. Al ver la crueldad en los ojos de mi hermana, me burlé en mi corazón. Pobre hermana. Después de depender el uno del otro durante tanto tiempo, esta era la primera vez que teníamos una opinión tan unificada. Esta noche era terrible y sería una noche de insomnio. Me senté en un rincón de la sala y observé fríamente cómo Blake caminaba hacia el dormitorio principal con un propósito claro. Desnudo. Después de apagar las luces. No pude ver la escena sucia en el dormitorio principal. Pero pude oír los gritos de alegría de mi hermana. Temprano a la mañana siguiente. El grito de mi hermana me despertó. Me vestí lentamente. Cuando vi a mi hermana. Tenía prisa. Tomó una camiseta de manga corta del suelo y se la puso. Cuando me vio. Su rostro se ensombreció por un instante. Pero en lugar de enojarse, salió corriendo de la casa. Blake yacía en el suelo del dormitorio principal con la cara roja e hinchada. Parecía que le habían pisado la parte inferior del cuerpo y estaba cubierto de moretones. Lo miré y luego aparté la mirada. Marqué el teléfono que tenía preparado. Media hora después. Todo estaba en el dormitorio principal. Junto con Blake, que no llevaba ropa. El personal de limpieza lo recogió y lo tiró a la basura justo cuando salían. Mi hermana regresó. Perra. Te voy a matar. Su rostro era feroz. Como un fantasma buscando venganza. ¿Fuiste tú? ¿Me hiciste tener verrugas genitales? Perra. La verdad fue como esperaba. De principio a fin. Mi hermana sabía que Blake tenía verrugas genitales. Por eso en mi vida anterior, no dudó en entregarme a su novio. Ahora. La miré con tristeza. Fruncí el ceño confundido, hermana. ¿De qué hablas? ¿Qué verrugas genitales? Se puso rígida un momento y luego se relajó lentamente. Después de mirar a mi alrededor y no encontrar a nadie más, me jaló del brazo y me arrastró dentro de la casa. ¿Oíste mal? Mi hermana palideció. ¿Dónde está Achan? Me cubrí la cara con timidez. Hermana. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso con el hermano menos y la ley menos en mi habitación? Además cortaste la información para que la sesión fuera tan amplia. ¿A qué te referías con coliflor? ¿Te gusta comer flores de colza? Me miró con recelo un buen rato. Y luego, forzando una sonrisa, explicó que sí. Acabo de comprar unas flores de colza. Te las saltearé luego. ¿Por qué no dormiste en la habitación principal anoche? Me mordí el labio. Anoche estaba sonámbulo y entraste en mi habitación y me tocaste. Tenía un poco de miedo. Mi hermana suspiró. Obviamente. Sabía que había estado sonámbula. Pero aún tenía dudas sobre mí. Mantuve la calma y tomé su mano por iniciativa propia. La llevé al dormitorio principal. Esta mañana, cuando salió corriendo, pensé que era algo serio. Corrí rápidamente a la habitación. Y entonces vi a mi hermano, menos y menos ley.
Más tarde, cuando despertó y me vio, se fue bastante incómodo. Mi hermana no me escuchó bien. Tenía la mirada fija en los bolsos caros y las joyas que valían decenas de miles de yuanes que había en el dormitorio principal. Ver la taza sí que me hace gracia. Tomé la joya y se la puse en la mano voluntariamente. Hermana. ¿Te ves bien con cualquier cosa? Se quedó mirando fijamente el brazalete de oro que llevaba en la mano. Sonreí y rápidamente tomé algunas piezas más y se las puse en la palma. Después de eso, le di la llave del dormitorio principal a mi hermana. A través de su cuenta de vídeo, la vi usar oro y plata todos los días y promovió la idea de que si eres tan indiferente como un crisantemo, lo tendrás todo. Me burlé en mi corazón. Al principio, mi hermana se hizo popular publicando vídeos quejándose de su terrible jefe. Y la mayoría de la gente la siguió por eso. Más tarde, cuando su popularidad aumentó, los vídeos de mi hermana se centraban en las vicisitudes de los asalariados. Pero mi hermana nunca ha sido tan indiferente como un crisantemo. Es vanidosa y abandona su fortuna por dinero. En mi vida anterior, pisoteó mi carne y sangre y se transformó con éxito. Pero en esta vida, después de experimentar tantos altibajos, naturalmente no podía soportar renunciar a la riqueza que estaba a su alcance. Cada vez que un fan cuestionaba su identidad como asalariada en la sección de comentarios, mi hermana sonreía y replicaba: «Soy una joven que vive las dificultades de la gente común». Esta declaración recibió muchas críticas. Pero, de hecho, su número de fans aumentó. Mi hermana estaba aún más feliz y más desenfrenada. Incluso dejó de ir a trabajar y empezó a transmitir en casa todos los días, presumiendo un montón de mis objetos de valor. Disfrutaba de esta vida y naturalmente se olvidó del reexamen. Hasta que durante una transmisión en vivo, no soportó más e hizo gestos ridículos frente a decenas de miles de espectadores. La sala de transmisión en vivo fue bloqueada en el acto. La reputación de mi hermana se desplomó. Cuando llegué a casa, estaba sentada en el sofá. Cuando me vio, mostró una expresión lastimera. «Hermana. Necesito urgentemente 50. Cero ganaste». Fruncí el ceño y me negué. Mi hermana empezó a maldecir. Y yo, muy molesta, huí al baño. Respiré hondo y miré hacia arriba. En el espejo vi mi toalla sucia. Tenía un fósforo y muchas maneras de que mi hermana se vengara. Pero nunca imaginé que pudiera ser tan descarada. Mirando las manchas de tierra en la toalla. Soporté al Mesías. Me puse guantes de plástico. Y tiré la toalla a la basura. Al salir, vi a mi hermana entrecerrando los ojos y rascándose otra vez. El sofá. La mesa de centro. Había pañuelos tirados por todas partes. Exhalé. En mi vida anterior, experimenté picazón en todo el cuerpo. Incluso quise quitarme la vida. Pero en ese entonces, apreté los dientes y no hice esas cosas asquerosas. Ahora, al ver la apariencia de mi hermana, mientras disfrutaba del placer de la venganza, mi pecho se llenaba de lágrimas. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante inesperadamente, mi hermana levantó su teléfono y me tomó fotos. Al instante siguiente sonó una notificación de actualización de vídeo. La abrí y vi que mi hermana acababa de publicar una nueva foto y un mensaje. La foto era mía. Y el pie de foto decía: «Todo es por ser directa y honesta». Mi hermana está tan celosa que dejó que su novio con verrugas genitales me violara. No importaba cuándo fuera. Nunca reconocía sus errores y, ciegamente, les echaba todos los problemas a los demás. En menos de un minuto. Había comentarios regañones en la sección de comentarios. Todos me regañaban y consolaban a mi hermana. Levanté la vista y vi la expresión altiva de mi hermana. Y me sentí mal del estómago. Como ya habíamos expuesto nuestros verdaderos sentimientos, ya no fingí ser sumisa. «Eres tan despreciable». Mi hermana agitó la mano. «He sufrido. Y tú tampoco podrás escapar. Mientras vivas con esta cara. Tarde o temprano. Un chango también te hace estas cosas. En fin, si se las arregla. Ya es así. Así que no importa si lastima a alguien más». La opinión pública se enfureció rápidamente.
En el tiempo que tardó en decir 2 frases. La empresa preparó rápidamente una carta de despido. Para cuando la vi, ya me habían pagado el sueldo. Parecía que alguien había publicado mi información personal en línea. Varios internautas encontraron mi información de contacto y empezaron a abusar de mí mediante solicitudes de amistad. Mi hermana siempre ha sabido usar la opinión pública en línea y a sus fans. Ya lo había experimentado en mi vida anterior. Así que, después de ver la densa corriente de abusos, no dudé en apagar el teléfono. Mientras mi hermana seguía absorta en el placer, recogí mi maleta y salí rápidamente del apartamento. ¿A dónde más podrías ir? Simplemente sumérgete en la degradación conmigo. Las locas palabras de mi hermana vinieron desde atrás. La ignoré y caminé hacia el garaje. Me subí al coche y conduje hasta el nuevo apartamento que había preparado con antelación. Mi hermana publicó un nuevo vídeo, incluyendo la ubicación. Y solo envié un mensaje agradeciendo a los internautas por su justicia y apoyo. Ahora, aún más gente intentaba agregarme. Los ignoré y me concentré en organizar todas las pruebas que tenía en la mano. Al día siguiente el contrato de arrendamiento del apartamento alquilado originalmente venció. Y el casero que vivía en el extranjero llamó para preguntar por el alquiler. Me negué a responder. Al tercer día, Coco, quien organizó el almacén, me envió una foto y me preguntó sobre las precauciones para la introducción. Lo ignoré por completo. Al cuarto día, la empresa anterior contrató a mi hermana para trabajar en línea y demostrar su atención humanitaria. Gasté dinero para que la gente lo promocionara. A pesar del caos que reinaba afuera, no me sentí nada nervioso. En cambio, caminé hacia el balcón y me acosté en el sillón reclinable. Y disfruté tranquilamente de los buenos momentos. La opinión pública en Internet cambió rápidamente. Este asunto estuvo muy activo durante 2 días. Y luego quedó eclipsado por otras cosas. Pero pronto, la aparición de un nuevo vídeo nos puso a mi hermana y a mí en el primer plano. La razón fue que el casero no pudo contactarme y se enteró de todos estos problemas por familiares. En un ataque de ira, tomó un avión de regreso a casa por la noche. Al entrar, vio a mi hermana en una postura horrible. El casero se puso furioso. Agarró a mi hermana del pelo y la sacó de la puerta. Perra. Tienes esta asquerosa enfermedad y aún así no sales de mi casa. Había estado observando la vigilancia del apartamento todo el tiempo. Cuando noté el regreso del casero, rápidamente comencé una transmisión en vivo con una cuenta anónima. En ese momento cientos de miles de personas en la sala de transmisión en vivo observaban el terrible estado de mi hermana. Para ser honestos, lleva tanto tiempo haciéndose la víctima. ¿Por qué no ha ido a que la traten? Y sigue en casa del casero. Es asqueroso. Arqueé las cejas. Así es. Mi hermana había ganado casi 1 millón de yuanes con sus recientes transmisiones en vivo haciéndose la víctima. Si hubiera usado ese dinero para recibir un tratamiento honesto, aunque tal vez no se hubiera curado, habría sido mejor que estar así. ¿Quién eres? Esta es la casa de mi hermana. ¿Por qué me echas? Gritó mi hermana con fuerza. Extendió su mano sucia e intentó arañarle la cara al casero. Pero el casero la tiró al suelo de un manotazo y ni siquiera pudo levantarse. Perra. ¿Cómo es que no sabía que el dueño de esta casa había cambiado? El casero resopló con frialdad. Y el cuerpo de mi hermana se tensó. Miró con incredulidad a la mujer de mediana edad que tenía frente a ella. Seguía murmurando. Es imposible. Imposible. Los espectadores en la sala de transmisión en vivo lo dudaron. Arqueé las cejas y observé en silencio cómo el casero, con frialdad, sacaba el contrato de alquiler y se lo tiraba en la cara a mi hermana. Esta casa sí era mía en mi vida anterior. Pero en esta vida. El momento de mi renacimiento fue tan oportuno que evité el desastre de romperme las piernas. Así que no tuve necesidad de comprar esta casa de segunda mano para pasar el resto de mi vida allí. Antes de mi hermana y Black Munden. Para evitar que mi hermana también renaciera, usé mis pocos ahorros para comprarme un pequeño apartamento. Ahora parecía que mi previsión era acertada. ¿Qué es imposible?
Hiciste que mi casa fuera un desastre. Tienes que pagar un año más de alquiler. La casera puso los ojos en blanco. Al ver que algunas personas amables y descorazonadas en la sala de transmisión en vivo estaban a punto de empezar a compadecerse de mi hermana, cambié rápidamente la grabación de vigilancia. La escena cambió de la discusión en la puerta a la sala de estar, llena de basura. Esos pañuelos. No podía ser. Maldita sea. Mira el sofá. Dios mío. ¿Cómo había teñido de amarillo un sofá blanco? Había estado fuera medio mes. Y mi hermana nunca había salido del apartamento. Incluso comía e iba al baño en la sala. Apoyándose en los recuerdos de su vida anterior, destrozó sin motivo las cosas del apartamento. Todo para vengarse de mí por haberla hecho contraer verrugas genitales. Ahora, mirando fríamente el lamentable estado de mi hermana, fruncí los labios. Es imposible. No voy a pagar. Mi hermana gritó y rompió el contrato. Soy la víctima. Esa zorra me hizo así. Deberías ir tras ella. Los comentarios en la transmisión en vivo cambiaban constantemente. Pero la cerré con calma. En vigilancia. El casero volvió a abofetear a mi hermana. Normalmente era una persona amable y rara vez mostraba una expresión de disgusto. Ya que no tienes dinero. Y vienes conmigo a la comisaría. En cuanto dijo esto, mi hermana tembló de miedo. Al ver que la mano del casero estaba a punto de caer sobre ella, corrió hacia el ascensor sin miramientos, a pesar de estar medio desnuda. Mi hermana no dejaba de correr. Sabía que estaba deseando volver corriendo a su casa. 8 veces. Los parientes consanguíneos son realmente asombrosos. Lo primero que hizo mi hermana tras renacer fue comprarse una casa con sus ahorros. Pero mi hermana claramente seguía aferrada a la riqueza de su vida anterior. Ante su fracaso laboral, en lugar de pensar en cambios, buscó temas de moda para recuperar su popularidad. Se hizo rica haciéndose la víctima en mis transmisiones. La casa que tiene ahora está justo encima de mi apartamento original. Desactivé la vigilancia y no tenía prisa. Sonó el teléfono. Vi el nombre Coco en la pantalla. En lugar de ignorarlo como solía hacer, presioné el botón de contestar. Vivian, ¿por qué tardaste tanto en contestar? Había un fuerte resentimiento en su tono. Arqueé las cejas. He estado muy cansada estos días. Así que... Está bien. Está bien. Lo sé. ¿Estás libre ahora? Si es así, por favor, cuéntame los puntos clave de la recepción. Escuché su entusiasmo y su sentido de derecho. Me recosté y respondí con pereza, no puedo ayudarte con esto. ¿Cómo es posible que tú no puedas? Si no fuera porque me pusiste todo el trabajo encima, no estaría en este lío. Ahora que es urgente. Estás siendo una persona que no se mete en nada. Interrumpí su queja con calma. Coco. Ya no soy tu supervisor. Deberías preguntarle a tu nuevo supervisor sobre la recepción. ¿Ella? Tiene esa enfermedad asquerosa. Colgué el teléfono con cara de normal. No elegí a Coco por lo perfectas que fueran sus respuestas. Fue porque sí. En mi vida anterior, fue ella quien testificó en mi contra. Hizo creer a todos que el accidente del almacén se debió a mi descuido. No me considero una persona bondadosa y de corazón mezquino. No dejaré que nadie que causó mi miserable muerte quede impune. Colgarle el teléfono molestó a Coco. Llamó varias veces más. Pero rechacé cada llamada e incluso la añadí a la lista negra. Como esperaba. Cuando Coco vio que no podía comunicarse conmigo, se dirigió a mi hermana con cara de descaro. No tardó mucho en llegar el día de la revisión. Me quedé en casa y entré fácilmente a la transmisión en vivo de mi antigua empresa. Igual que antes. Siguieron la sugerencia de mi hermana y realizaron la reseña en vivo. Por mi hermana. Había bastante gente en la sala de transmisión en vivo. Observé en silencio. Coco tuvo un buen desempeño. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, debería haberse ganado el favor del jefe y el director. Pero justo cuando el jefe estaba a punto de elogiarla,
la voz de mi hermana le llegó de repente en la transmisión en vivo. Recibir elogios vale todo el esfuerzo que le dediqué a enseñarle a Coco etiqueta y conocimientos. Se atribuyó el mérito públicamente. Y todos se pusieron desagradables. No me sorprendió. En mi vida anterior, mi hermana aprovechó esta oportunidad para acercarse a cierto director y convertirse en su amante. Ahora tenía una segunda oportunidad. A pesar de tener esa horrible enfermedad, no dejó escapar esta oportunidad. Coco, después de haberlo hecho, diría yo. Deberías agradecerme por escribirte esas palabras tan bonitas. Al ver la cara pálida de Coco, no sentí pena por ella. El director a su lado enarcó las cejas y le preguntó al jefe con gran interés. ¿Quién es?, respondió mi hermana con entusiasmo. Soy una empleada responsable de la organización del almacén. Debería haberte dado la explicación esta vez. Pero debido a mi condición física, tuve que ausentarme. Con estas palabras creó directamente una nueva identidad. Ya conocía el plan de mi hermana. Pero seguí esperando y observando. Después de todo, si actuaba ahora, no podría asestarle un golpe fatal a mi hermana. Al notar la admiración en los ojos del director, el jefe sabiamente cerró la boca para que Coco obedeciera. Pero vi claramente el resentimiento en los ojos de Coco. Mi hermana tenía un buen plan. El día después de la revisión, el director empezó a preguntar por el trabajo de mi hermana. Y sus palabras dejaron claro que pretendía reutilizarla. Al ver esto, el jefe elogió la inteligencia de mi hermana en público y pidió a todos que aprendieran de ella. Coco, ¿quién debería haber recibido el premio? Quedó olvidada en un rincón. Siguiente. Mi hermana, cuya salud se había recuperado. Apareció en la empresa y entró a la oficina con arrogancia. Lo primero que hizo fue despedir a Coco por alguna razón desconocida. Por si acaso. Mi hermana también publicó muchos vídeos raros. Y los subtítulos insinuaban que Coco era mi lacayo. Inventó cosas falsas para arruinar la reputación de Coco. Por un tiempo volvía a aparecer ante todos. Y todos querían condenarme. Mi hermana era muy apreciada por el director y ascendió rápidamente. Su pasado turbio se disimuló fácilmente con dinero. A menos que el director investigara específicamente. Sería muy difícil saber la verdad. Igual que en mi vida anterior. Mi hermana se encariñó rápidamente con el director gracias a sus habilidades y se convirtió en su amante incondicional. En mi vida anterior, morí joven y no supe qué le pasó a mi hermana al final. Pero ahora, al ver los reportajes sobre el matrimonio adinerado en los medios, no pude evitar sonreír con desprecio. Mi hermana realmente había ahuyentado a su primera esposa y ocupado el lugar de la amante. Incluso tenía tanta prisa que recurrió a los medios para publicitar su matrimonio con el director. Mirando la fecha de la boda. Poco a poco fui organizando una serie de pruebas. Medio mes antes de la boda. Coco, habiendo cumplido mi obsesión, que había desaparecido. De repente comenzó una transmisión en vivo. Estaba pálida y demacrada. Cuando miró a la cámara, había un odio intenso en sus ojos. Quiero exponer las intrigas de esas dos hermanas. Mi hermana, que era mi supervisora, lo organizó todo para que yo pudiera dar la presentación. Mi otra hermana planeó paso a paso y difundió en internet la imagen de ser hermosa pero miserable. Las dos se pusieron de la mano y me jugaron una mala pasada. Lo preparé todo con seriedad y diligencia. Pero unos días antes de la presentación, despidieron a mi hermana y se negó a responder a mis llamadas. Cuando estaba al límite de mis fuerzas, le pedí ayuda a mi otra hermana. Me explicó el camino superficialmente, pero en privado convenció al jefe para que comenzara la transmisión en vivo. Esas dos zorras se unieron para vengarse de mí. Mirando la expresión de locura de Coco en la transmisión en vivo, me burlé suavemente. Ella era realmente la villana que me apuñaló en la cara en mi vida anterior. Incluso ahora. Todavía estaba acostumbrada a echarles toda la culpa a los demás. Sabía claramente que todo era culpa de mi hermana. Pero aún así me metió en el asunto. En el pasado, hubo bastantes personas que defendieron a mi hermana. Pero en este momento,
En la sala de transmisión en vivo, la mayoría compartía el odio de Coco y nos maldecían a mi hermana y a mí por ser desvergonzadas. ¡Qué asco! ¿Pero te has dado cuenta de que las cosas que usa mi hermana parecen ser falsificaciones? En cuanto dije estas palabras, todos se quedaron atónitos. Corrieron a dejar mensajes debajo del vídeo de mi hermana, exponiendo su falsa identidad como jovencita. Pronto, tras un breve suspiro, mi hermana respondió con el vídeo. Dijo que esas falsificaciones eran mías y que no lo sabía. Estas exclamaciones no convencieron a los internautas. Empezaron a burlarse de ella. Es una señorita de verdad. ¿Cómo es posible que no distinga entre productos auténticos y falsificaciones? Coco dijo que estas dos hermanas estaban fingiendo. ¿Será que hasta las verrugas genitales formaban parte de la farsa? Haciendo bromas sobre esas cosas. ¿Están locos? Mi hermana estaba furiosa y borró todos los vídeos esa noche y cerró sus mensajes privados. Ahora, las burlas de los internautas hacia ella aumentaron. Pero la mayoría de ellos todavía centraron su potencia de fuego en mí. 10. La conmoción en Internet no afectó a la boda de mi hermana. No sé qué método usó para hechizar al director. Pero logró que pasara por alto todos estos asuntos. Pero no me importa. Cuanto más tranquila sea la boda, más perfecto será mi plan de venganza. En vísperas de la boda, tomé todas las pruebas y corrí a la ciudad donde mi hermana pasó la noche. Registré una cuenta de transmisión en vivo, ignorando los mensajes de regaño que aparecían constantemente en los comentarios. Dije con calma que todos han estado preocupados por esto durante tanto tiempo. Y ahora me toca a mí devolver algo. La cámara giró y enfocó a mi hermana, quien caminaba paso a paso hacia la felicidad con su vestido de novia. Mi pecho ardía. Respiré hondo varias veces y logré que mis brazos dejaran de temblar. Justo cuando mi hermana estaba a punto de intercambiar anillos con el director, levanté la mano. Y Blake Bakatar, a quien no había visto en mucho tiempo. De repente corrió al centro del pasillo. Vestía harapos y corrió hacia mi hermana, que sonreía radiante. Con una expresión feroz, zorra. Me hiciste salir verrugas genitales. ¿Y aún te atreves a casarte con alguien así? Todo el público estaba alborotado. Me escondí detrás de la multitud y miré fríamente el horrible vídeo de mi hermana rascándose el cuerpo en la pantalla. Mi hermana gritó e instintivamente se abalanzó sobre el director. Pero el hombre retrocedió con disgusto. Por inercia, mi hermana cayó al suelo en un estado lamentable. Se aprovechó de la situación. Blake se adelantó y le arrancó el vestido de novia a mi hermana, zorra. Me hiciste sufrir muchísimo. Mi hermana no tenía dónde esconderse. Se cubrió la cara y se revolcó miserablemente debajo de Blake. Al ver que el número de espectadores en la transmisión en vivo aumentaba rápidamente, caminé frente a todos con mi teléfono. Cuando Blake me vio, se hizo a un lado, asustado. Me agaché. Le quité las manos a mi hermana. Y le puse el teléfono en la cara de principio a fin. Nunca quise hacerte daño. Fue igual en mi vida anterior. Y es igual en esta. Pero mi hermana nunca cambió su forma de ser. Ella se lo buscó todo. Me prometiste relaciones desagradables. Y trajiste hombres a mi nuevo apartamento innumerables veces para hacer cosas asquerosas. Te causaste una enfermedad horrible. Y hasta le hiciste la vida imposible a tu novio, que te amaba profundamente. Tienes la misma enfermedad. No te atreviste a admitirlo y me echaste toda la culpa. ¿Cómo pudiste ir a tratamiento? Gastaste todo tu dinero en cirugía plástica y en comprarte una casa. ¿De dónde sacaste el dinero para el tratamiento? Estas fueron las palabras que dijo mi hermana durante la transmisión en vivo. De pie a mi lado. Después de mi muerte en mi vida anterior. Ganó mucho dinero pisándome los talones. Todos me odiaban. Incluso después de morir. No pude descansar en paz. Nadie me enterró. Y mi cuerpo estaba cubierto de putrefacción y chinches. ¿Cómo no odiarla? La primera vez que vi a mi hermana, quise matarla por odio. Pero me contuve. Matarla sería demasiado fácil.
Quería elevarla hasta la cima y luego aplastar sus esperanzas sin piedad. Mi hermana se mordió el labio y cerró los ojos. No quería mirar a la cámara. Me burlé. Los comentarios en la transmisión en vivo pasaban volando. Y se los leí uno por uno. Finalmente. Mi hermana no soportó este trato. De repente abrió los ojos y me empujó con todas sus fuerzas. Perra. Tú también renaciste. No eras tú. Recogió todo lo que tenía a su alrededor y me lo tiró, y me muero. Fuiste tú quien tuvo verrugas genitales. Fuiste tú. La fuerza de mi hermana era tan débil que ni siquiera me tocó un pelo. Jadeó y luego giró la cabeza para mirar al director, a su lado. ¿No lo crees? Con una bofetada. Quedó atónita por la bofetada del director. Se tapó la boca aturdida y lo miró con incredulidad. El director escupió y confesó, perra. Por suerte no cumplí mis expectativas. Fingiste ser casto y no te acostaste conmigo. De lo contrario, te habría matado hoy. Fuera. Todos fuera. Me burlé. Y después de terminar la transmisión en vivo, me fui con una expresión tranquila. Después de irme, mi hermana se empecinó allí, haciendo un berrinche y revolcándose en el suelo. Se negaba a irse. Pero el director era un hombre despiadado. Mandó directamente a la gente a tirar a mi hermana a la calle. Nadie se atrevió a tocarla. Solo el sombrío Blake se acercó y la arrastró a la fuerza hasta su casa. Había demasiados espectadores que estaban mojando mi arroyo. Y casi todos sabían lo repugnantes que eran mi hermana y Blake. El bien y el mal. Y los rencores están en el corazón de la gente. El director tampoco escapó. Había estado codiciando la belleza de mi hermana y sus trucos. Ahora que mi hermana estaba arruinada, él tampoco recibía ningún beneficio. Finalmente no cumplí con mi absei. Bajo mi acuerdo, mi hermana estaba atrapada en la cama, sufriendo la tortura de las verrugas genitales y de Blake. Igual que en mi vida anterior. Pero en mi vida anterior, al menos pude arrastrar mi cuerpo inválido para lavarme. Mi hermana no pudo. En unos meses, su cuerpo empezó a descomponerse. Y unos gusanos asquerosos cubrían sus heridas. Así que Blake puso los ojos en blanco. Comenzó una transmisión en vivo con un nombre falso. Y fingió que mi hermana estaba gravemente enferma y necesitaba tratamiento. Estafó una gran suma de dinero. El día que murió mi hermana, Blake huyó con el dinero. Me quité el hedor de la nariz con la mano y recogí el cuerpo de mi hermana con calma. En tu próxima vida, no vuelvas a tener esos pensamientos sucios. Solo entonces supe que Blake nunca había sido el novio de mi hermana. Era solo un actor que mi hermana contrató a un precio muy alto. Y el propósito era torturarme. Pero no lo entendía. Después de todo, mi hermana y yo no tuvimos padres desde niñas, y solo podíamos contar la una con la otra. Después de tantos años de cariño familiar, ¿cómo podía querer torturarme con métodos tan repugnantes? No lo entendía. Después del entierro de mi hermana, preparé mi equipaje y volví al campo. Empezando una vida rural tranquila. Fin.